Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este viernes 17 de mayo del año 2024. Les estamos hablando desde el pasado lunes, aquí no da tiempo ya casi ni hacer la digestión de las elecciones del domingo, sean catalanas, gallegas, vascas, porque a la vuelta de la esquina siempre hay otras elecciones. Y por eso desde el pasado lunes les estamos hablando de la estrategia de Pedro Sánchez para tratar de convencer a los españoles de que él en realidad no es el presidente que se pasó en los golpistas y los independentistas a los que les ha dado todo para ser presidente. No, que va. Él es otra cosa. Y de hecho ahora los separatistas y separadores son Feijóo y Puigdemont. Hoy Pedro Sánchez ha concedido una entrevista en La Sexta en la que ha vuelto a decir que en realidad, oye, si es que Feijóo y Puigdemont y Feijóo son casi la misma cosa. Una de dos. O Sánchez está absolutamente convencido de que por mucho que le haga Puigdemont, incluso dejarle sin presidencia del gobierno de Cataluña, Puigdemont no se va a quejar y aquí no va a cambiar nada. O Sánchez está convencido de que por mucho que le toque las narices a Puigdemont, Puigdemont traga. O es que está preparando el terreno para hacer saltar a Puigdemont y después de las europeas nos vamos todos a votar en unas generales. Porque hoy, no les voy a poner todos los cortes de la entrevista, pero hoy Sánchez ha dicho que Puigdemont se está haciendo un Feijóo. Hombre, puestos a comparar a Puigdemont con cualquier otro político, ya compararle con Feijóo yo creo que es ir a la provocación. Pero bueno. Pero les digo que estábamos analizando la estrategia de Sánchez para estas elecciones europeas en las que está claro que el PSOE ha empezado los primeros la precampaña. A partir ya del lunes estaban con la precampaña Teresa Rivera y Sánchez, que hemos caído en la cuenta de una cosa. Cuando Pedro Sánchez se vio que estaba la cosa complicada para ganar las generales del 23 de julio, cambiaron el modus operandi. Y todo cambió a raíz de una entrevista de Zapatero con Carlos Herrera en la COPE, en la que Zapatero le pegó una paliza a Carlos Herrera y salió, bueno, estaba la izquierda encantada con el meneo que le había metido. Sánchez se sumó a esto y de haber vetado a todos los medios de comunicación, de pronto empezó a dar entrevistas, no a todos, pero a muchos medios de comunicación a los que llevaba vetando desde hace tiempo. Hoy Sánchez ha dado una entrevista a Antonio García Ferreras y vamos a estar pendientes de si se queda en el núcleo de Televisión Española, la SER Ferreras, Televisión Española, la SER Ferreras, Telecinco, bueno, ya no está Piqueras, pero algo así, o si Sánchez amplía el abanico. Yo creo que va a ser complicado que lo amplíe y se lo voy a explicar con un momento de esa entrevista, que es García Ferreras en La Sexta, no es Federico en el radio, no es Alsina en Onda Cero. Siendo Ferreras en La Sexta, nos ha dejado un momento, en mi opinión, importantísimo. Vamos a ir, si no directamente a él, Isaac, nos vamos a saltar lo de que Sánchez haya colgado la bandera de España en la sede del PSOE, porque ya sabe todo el mundo que Sánchez cada vez que lo necesita saca del baúl la bandera de España, le quita las telarañas, el polvo, la cuelga y dice yo soy español, español, español. Lo ha hecho un montón de veces. Ahora, si pasan ustedes por Ferraz, la fachosfera empieza por la sede del PSOE. Vamos a ir al momento Sánchez volver a hacer. Se lo explico a los oyentes. Le pregunta a García Ferreras por la espantada. Él no lo ha llamado así, pero podemos decir el momento en el que Sánchez dice pues que voy a reflexionar 5 días porque no me merece la pena y lo mismo me voy. Pregunta a Ferreras. Pero, presidente, reconózcame, pareja. Fue un hecho desconcertante, de vértigo, el país entero, su partido pendiente de usted. Yo me pregunto, ¿lo volvería a hacer? En fin, yo no lo pregunté ni trasladé la carta ni a mi mujer. Mi mujer, de hecho, en cuanto leyó la carta, lo que me dijo es no se te ocurra dimitir. Pero, Antonio, quiero que usted sepa y que también los telespectadores sepan, sin ningún ánimo de rencor, ni tampoco de
de sentirme ni que me sientan víctima. Es que yo llevo 10 años sufriendo, en mi caso, mi pareja, mi familia, este acoso. 10 años, ¿por qué, presidente? Se refiere a que hay una grabación de Villarejo de hace justo 10 años en la que Villarejo está comentando con un secretario de seguridad de Mariano Rajoy que como se descubra que su suegro tiene saunas gays, eso es su muerte política. ¿Es por eso, por lo de los 10 años? Es lo que yo le había preguntado a Sánchez, por curiosidad, para renglón seguido decirle, oiga, que en la cinta Villarejo continúa un poco más y dice que usted se reunió con su suegro y con los comisarios de la cloaca. ¿Es eso mentira? ¿No hay que creer a Villarejo en esa parte, pero en la anterior sí? Sobre la espantada, Sánchez ha dado hoy otro detalle que a mí me llama mucho la atención y que, por supuesto, todo lo que haya dicho hoy de Ferreras, de la carta y del amago de espantada, Esmeralda Ruiz lo ha metido en su back office para cotejarlo con todo lo que ha dicho de la espantada y de la carta en las otras entrevistas, a ver si coincide. Pero ha dicho dos cosas que yo desconocía. Una, que él el sábado de madrugada decide que no se va, que el domingo se va al campo con su mujer, no sé cuál es el campo al que se va el presidente, le recomiendo Cercedilla, los domingos está estupendo, aunque a lo mejor mucha gente para usted, abucheos, no, descártelo, algún parque nacional o alguno de los palacios donde va usted. Pero que se reúne el lunes con el rey y que solo después de haberle dicho al rey que me quedo, se lo dice a sus colaboradores más cercanos. ¿Qué jefe el que mantiene hasta el último segundo el silencio y no se lo dice a ninguno de sus colaboradores hasta que se reúne con el rey y adelanta la comparecencia porque en el momento en el que se lo comenta a sus colaboradores pensó, alguno de estos va y me lo filtra? Le estuvo ya confirmado por Sánchez hasta el último minuto en vilo. Pero han escuchado al presidente decir, Ferreras, yo no quiero que nadie me victimice, pero es que llevo 10 años sufriendo una campaña de destrucción. Hombre, pues para no querer victimizarse, señor presidente, casi compararse usted con el primer ministro eslovaco que está debatiéndose entre la vida y la muerte. Y se habla mucho de la violencia política y desgraciadamente hemos visto este caso tan dramático en Eslovaquia y desde aquí le quiero trasladar a Robert Fico toda mi solidaridad, pero esa violencia política se ejerce de múltiples maneras. Y esa máquina del fango tiene una finalidad bien clara. Primero, lo que quiere es tapar los éxitos de un gobierno que en unas circunstancias tan difíciles, un gobierno de coalición en minoría, está sacando adelante a España. Yo creo que con nota, con matrícula de honor. La máquina del fango a la que se refiere Pedro Sánchez son los medios de comunicación que estamos publicando las noticias sobre los negocios de su mujer. Pedro Sánchez, de momento, creo recordar que en todas las ocasiones en las que ha hablado de máquina del fango, pseudomedios, digitales, tal, no ha dado ningún nombre. Así que esparce la porquería y no sabemos a quién se está refiriendo. Si a todos en general o a alguno en particular. Pero hablando de las noticias sobre su mujer, atentos a este momento de la entrevista, porque, en mi opinión, es el momento más importante. Pocas veces ha tenido que responder sobre las noticias sobre su mujer Pedro Sánchez, y en esta ocasión se le ha preguntado, y lo más importante, repreguntado por uno de los aspectos fundamentales del caso Begoña Gómez. Escuchen. ¿Usted cree que
¿Begoña Gómez lo ha hecho todo bien? Por supuesto. Si es que aquí no hay caso, hay fango, Antonio. Pero ¿no cree que como mínimo es polémico que la gente diga la mujer del presidente de gobierno, en este caso Begoña Gómez, escribe cartas de recomendación es que no a son empresas es que no son cartas de recomendación, Antonio. para acceder a ayudas públicas? No, es que no son cartas de Solo recomendación. una duda, ¿usted lo sabía que esas cartas existían? Mire, son declaraciones de interés. Una declaración de interés a un concurso donde además de la cátedra de, en este caso, mi esposa, había más de una treintena de instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid. Luego Red.es, que es la empresa pública que contrata a esas otras empresas, manifiesta que solamente va a hacer colaboraciones con 18 empresas tecnológicas. Por tanto, no la empresa de la que fue beneficiaria, en este caso, la declaración de interés de mi esposa. ¿Pero usted sabía lo de esas cartas de interés? Y finalmente le digo, en la adjudicación, lo ha dicho Red.es, ni tampoco se incorporó esa declaración de interés. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? De un enorme bulo, Antonio, que lo único que pretende es hacer daño a mi esposa y, por extensión, a mí. Usted, que es un oyente inteligente y sagaz, se ha dado cuenta, ¿verdad? ¿Usted sabía que esas cartas existían? Antonio García Ferreras se lo ha preguntado 2 veces. ¿Usted sabía que esas cartas existían? Y en 2 ocasiones, Pedro Sánchez se ha negado a contestar. Ha pisado la pregunta del presentador, que se ve que le molestaba esa pregunta, y se ha ido por peteneras. Los oyentes de este programa, inteligentes, ya han sacado sus propias conclusiones, ¿verdad? Ahora solo falta que la saque la oposición. Porque los partidos que tengan interés en saber qué hay detrás de todo esto deben tener muy en cuenta para el pleno del próximo miércoles, en el que Sánchez de tapadillo va a tener que hablar de este asunto mientras habla de Palestina, Gibraltar y no sé cuántas cosas más, que ante la pregunta repetida de ¿usted sabía que esas cartas existían?, Pedro Sánchez ni siquiera ha dicho sí, no. Ha dicho, déjame. No, es que Sánchez, ¿saben por qué no responde a si sabía que las cartas existían o no? Pues porque Sánchez sabe que en un proceso judicial, haber admitido el conocimiento de esas cartas le puede suponer un problema serio a Sánchez en el caso de que Begoña Gómez empiece el juicio, se desarrolle, las diligencias lleven a una imputación y después de una imputación una posible condena, porque Begoña Gómez es una de las 2 partes, pero en todo caso el funcionario público es su marido. Ahora entraremos otra vez en lo de que Sánchez no responda a si sabía que las cartas existían. Porque Pedro Sánchez, para no responder sí o no, es tan sencillo como Ferreras, claro que lo sabía, es mi mujer, ¿qué te crees? Que no nos... que cuando escribe cartas Sánchez, Begoña Gómez no lo sabe. ¿Es eso también una excusa? ¿Una justificación a futuro? Oiga, pero ¿en serio no quiere usted decir que su mujer escribe una carta de recomendación para un concurso en el que el gobierno lo preside usted y no se lo dice? Pues no, hombre, yo escribí una carta diciéndole a los españoles que iba a abrir una reflexión con mi mujer para ver si nos merecía la pena como familia continuar y no se lo dije. ¿Cómo no me va a pasar ella lo mismo? Bien, Sánchez ha dicho que no son cartas de recomendación, son declaraciones de interés y que no se tuvieron en cuenta. Hombre, que a una empresa pública presidida por alguien colocado por Pedro Sánchez le llegue una carta de recomendación de la mujer de Pedro Sánchez, como para no tener en cuenta, ¿verdad? Y que después del concurso la parte de los números de que la recomendada por Pedro Sánchez no era la que se tenía que llevar el concurso, pero que en la parte subjetiva, casualidad, la que tenía en cuenta las cartas,
arrasa, pues bueno, pero no entremos en eso, no entremos en eso. Sánchez, lo has escuchado, Isaac, que ha dicho declaración de interés. ¿Y por qué dice declaración de interés? Porque si tú dices carta de recomendación, la gente entiende que es una carta de recomendación y que Begoña Gómez recomendó a una empresa que tenía vínculos con ella. Total, el de la empresa era el que le había creado un máster, pero dice declaración de interés. ¿Por qué, Isaac? ¿Sabes por qué? Porque tú dices declaración de interés y aquí ¿te suena a ti a apoyo? No, es una declaración de interés, ¿no? Declaración de interés. ¿Qué significará una declaración de interés? Vaya usted a saber. ¿Saben por qué dice exactamente Pedro Sánchez declaración de interés? Porque la declaración que mandó Begoña Gómez al gobierno de Pedro Sánchez, recomendando a la empresa de su amigo, comienza así. Declaración de interés. Pero ¿sabes, Isaac, cuáles son las otras dos palabras? Declaración de interés y apoyo. De máster en captación de fondos de ONLS para el desarrollo del programa Conecta Formación e Inserción Laboral de Desempleados. Sánchez dice que no es una carta de recomendación, que es una declaración de interés. Si le metemos de interés y apoyo, a lo mejor lo entendemos más. Pero para no ser una carta de declaración, ¿me dejas, Isaac, que se la lea a los oyentes? Gracias. Doña Begoña Gómez, con DNI, codirectora del máster propio de la Universidad Complutense en Dirección de Captación de Fondos Público y Privado en Organizaciones sin ánimo de lucro, en adelante Master and Foundation, expone: la dirección del máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés, el colega de Begoña Gómez, y de Valley, promovida por Redes.es y FSE. Por medio de la presente, manifestamos nuestro apoyo a dicho programa que persigue detectar, formar e incorporar al mercado digital a jóvenes desempleados. Asimismo, mostramos nuestra intención de colaborar activamente en la difusión de sus convocatorias en nuestro ámbito de actuación que pudieran estar interesados. Julio 2020, firmado Begoña Gómez. Yo juraría que esto es una recomendación. Y como se envió por carta, yo diría que esto es una carta de recomendación. Pero no importa lo que yo diga. No importa siquiera lo que piensen los oyentes de La Noche de Radio. Lo que importa es lo que piense el juez. Y por eso Sánchez, por si las moscas, se ha negado en 2 ocasiones a decir si él sabía que su mujer había mandado estas cartas, declaraciones de interés y apoyo para empresas con las que estaba relacionadas en concursos que tenía que decidir el gobierno de su marido. El hecho de que Sánchez no haya querido responder habrá sido una recomendación del exsecretario de Estado de Interior de Rubalcaba y Zapatero, Antonio Camacho, que hoy sabemos es el nuevo abogado de Begoña Gómez en esta causa. El socialista Antonio Camacho, ¿recuerdan?, salpicado por el caso Faisán, el chivatazo a la ETA, el ojo político sobre el que preguntaron tantas veces desde el Partido Popular si él sabía lo del chivatazo y que al final terminaron pringando 2 policías. Antonio Camacho, el secretario de Estado de Interior en el momento del chivatazo, es el abogado de Begoña Gómez. ¿Habrá sido Antonio Camacho el que ha recomendado a Pedro Sánchez: no digas nunca en público que tú sabías que tu mujer mandaba esas no cartas de recomendación, declaraciones de interés y apoyo, porque eso en un tribunal puede ir en tu contra? El Partido Popular y Vox habrán tomado nota de que Sánchez no quiere responder sobre esto y que quizás a lo mejor merece la pena preguntarle para, más que nada por curiosidad, saber si nuestro presidente sabía, al contrario que su mujer, que no sabía lo de las cartas de amago de dimisión, si Pedro Sánchez sabía lo que escribía su mujer, o era, como dijimos hace tiempo, como en la canción
de quién te escribía cartas. En fin. El presidente del gobierno ha sido preguntado por cuándo va a cambiar la ley para ir en contra de lo que él domina pseudomedios, hoy tabloides digitales, caballos de Troya. Escuchen. Después de las elecciones europeas, creo, fíjese, los telespectadores no lo sabrán, en el semestre que tuvimos el honor de presidir el Consejo Europeo, a iniciativa del Gobierno de España, pero no solo, votó el Partido Popular en el Parlamento Europeo, se aprobó una directiva muy importante de libertad de los medios de comunicación. Yo creo que eso nos da un paraguas, un marco legislativo que acaban de escuchar. Después de las elecciones europeas, Sánchez iniciará su purga contra los medios de comunicación que le son incómodos. Ante la pregunta de si esta purga no choca con la libertad de expresión, Sánchez ha dicho esto. Al contrario, yo soy firme defensor de los medios de comunicación, del periodismo. Es más, creo que el periodismo está siendo víctima también de estas fake news, de esta desinformación y de estos bulos. No es lo mismo alguien que trabaja para un tabloide digital con determinadas orientaciones y bulos que un medio de comunicación que tiene periodistas de verdad. El problema, presidente, es ¿y quién decide quiénes son periodistas de verdad y quiénes somos periodistas de mentira? Si es usted el que los elige, deje que le diga a los oyentes que se vayan buscando otra emisora de radio a partir de las elecciones europeas. Porque en esa lista de purgas me da a mí que la radio que escuchan ustedes puede tener un lugar destacado. Si es Sánchez le ha dicho, ¿y el Código Penal no es suficiente? No, porque hay que diferenciar por el bien de los medios de comunicación los periodistas de verdad y los periodistas de mentira. Si es Sánchez el que elige los periodistas de verdad, vamos apañados. Recapitulamos, Sánchez se compara con el primer ministro eslovaco, dice que él está sufriendo también violencia política, que la máquina del fango fabrica bulos contra él y su mujer, se niega a decir si sabía las cartas escritas por su mujer para recomendar a empresas que luego se llevaron concursos públicos, anuncia que en cuanto pasen las europeas lo va a arreglar todo cerrando lo que considera tabloides digitales, pseudomedios y caballos de Troya, y con todo esto en la retina. No se pierdan este otro momentazo de Pedro Sánchez. Le preguntan por el uso que hizo él y su ministra de Hacienda, vicepresidenta primera del Gobierno, de una noticia falsa sobre la mujer de Feijóo. Presidente, ustedes en el Congreso de los Diputados también utilizaron una información equivocada sobre la mujer de Alberto Núñez Feijóo. Sí, pero fíjese, Antonio, me parece una buena matización la que usted hace y que yo complemento y desarrollo. Ese medio de comunicación que sacó esa información la rectificó. Y el Partido Socialista no ha vuelto a decir nada. El Partido Popular tampoco se disculparon ni rectificaron. Ese medio le honra rectificar. Permítame que le diga. Cuando se sepa, o en fin, yo confío en la justicia, se archive estas cuestiones, ¿el Partido Popular va a continuar o no va a continuar en el ataque a mi pareja? Yo lo tengo muy claro. Yo estoy convencido, yo se lo he dicho a ella y yo también me hago cargo de ello. ¿Está convencido que le van a citar a declarar, por ejemplo, en la Comisión del Senado? Vamos, yo no tengo ninguna duda. Ferreras trata de recordarle que él no se ha disculpado ni con Feijóo ni con su mujer por utilizar una noticia falsa, y Sánchez calla otra vez a Ferreras diciendo que cuando en el futuro se sepa que lo de su mujer es falso, el PP lo seguirá usando. Y esto, en primer lugar, le sirve de excusa para no disculparse de un bulo de verdad que utilizó él y la ministra de Hacienda en el Congreso contra la mujer de Feijóo y contra el propio Feijóo, pero es más, es que ¿han escuchado lo que ha dicho Sánchez? Yo confío en la justicia. Y cuando lo de mi mujer se archive, habrá gente del PP que lo siga utilizando. ¿Cómo? Así que usted confía en la justicia como ente, ¿no? Dentro de la justicia, señor Sánchez, ¿está la Fiscalía? ¿La Fiscalía Anticorrupción o la Fiscalía Europea? Porque resulta que hubo un caso que salió en los medios de comunicación y lo utilizó la izquierda, que era el del hermano de Ayuso. Llegó la Fiscalía Anticorrupción y dijo, no hay nada, y es más, las acusaciones del PSOE, Más Madrid y Podemos contra el hermano están basadas en infundios. ¿Y saben quién siguió utilizando esta noticia, este bulo
esta campaña del fango contra Díaz Ayuso? Sánchez. Y un día lo utilizó en el Congreso, estaba en la tribuna Isabel Díaz Ayuso y le enfocaron las cámaras y mientras Sánchez hablaba se le leyeron los labios: hijo de puta. Y cuando le preguntaron, dijo lo de la fruta. Pues ¿saben qué? Lo de la fruta también es violencia política. La violencia política es decir que me gusta la fruta y que la gente se ría y que los medios de comunicación lo aplaudan. La violencia política es ver cómo hemos visto durante meses y meses, desde el inicio de la investidura, cómo se asedia la sede central del Partido Socialista, cómo se atacan a militantes del Partido Socialista, cómo se agreden a militantes del Partido Socialista, y ninguno de esos medios de comunicación, ya no digo los tabloides digitales de la derecha, critican, rechazan ese tipo de conductas. Por tanto, en fin, yo creo que, a ver, lo mínimo que van a hacer es eso. Desde luego que van a llamar a mi mujer, me van a llamar a mí y van a intentar hacer cualquier cosa para desanimarme en lo político y en lo personal. Pero ya le digo, Antonio, que a mí no me van a quebrar. Es decir, que descartamos otros 5 días de reflexión y otra carta. Máquina del fango, violencia política, pseudomedios, me gusta la fruta, Ayuso, no respondo sobre las cartas. A esta entrevista le faltaba solo otro momento para ya tenerlo completo. Y ese momento era el del lawfare. Hablando de fiscalía, escuchen. Si finalmente el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es imputado por el Supremo, ¿debe dejar de ser fiscal general? A ver, una cosa. Primero, la Fiscalía es independiente. Segundo, el fiscal general del Estado cuenta con toda la confianza del Gobierno de España. Y en tercer lugar, sobre esta cuestión, permítame que le diga, pero si la Fiscalía, él mismo lo ha dicho en los medios de comunicación, ha comparecido, si la Fiscalía lo que hace es hacer un comunicado para clarificar un bulo, una desinformación que salía precisamente del entorno de la Comunidad de Madrid, por tanto, ¿de qué estamos hablando? Pero usted está viendo la investigación del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, pero vamos a ver de lo que estamos hablando. Yo lo que a usted me pregunta, yo lo que quiero es que también los telespectadores sepan exactamente de qué estamos hablando. Lo que estamos hablando es ¿Cree de que la hay una Fiscalía... operación judicial y política para acabar con el fiscal general del Estado? Política, sin duda. ¿Y judicial? Yo ahí no me meto, porque soy presidente del Gobierno de España. Pero política la hay. Si la carrera de Pedro Sánchez como presidente del gobierno terminara hoy, podríamos decir que se ha cerrado el círculo. Del presidente que dijo la fiscalía de quién depende, del gobierno, pues eso, al presidente que dice la fiscalía es independiente. Pero hay que tener un par de narices para estar hablando de máquina del fango, de bulo, de intoxicaciones, de pseudomedios, de medias verdades, de mentiras, de manipulaciones, de desacreditar a las instituciones, de poner en peligro el Estado de Derecho. Y ante la pregunta de si hay una operación política y judicial contra el fiscal general del Estado, decir, política seguro, judicial no me meto, que soy el presidente de España. Pues ser el presidente de España y sugerir de esta manera que hay un caso de corrupción judicial en el que hay jueces de un tribunal investigando al fiscal general del Estado para derrocarle a usted, eso es precisamente la denominación de la máquina del fango. ¿Saben de dónde viene eso? Se lo contamos. Cuando a Humberto Eco le preguntaron ¿y qué es la máquina del fango?, dijo, es cuando a un presidente ataca a los jueces para eludir las responsabilidades. Le faltó poner la foto de Sánchez. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
8:30, 7:30 en Canarias. Luego muchos de estos momentos los vamos a recuperar para comentarlos con los cayetanos. Ya te digo, Isaac, que este último corte de los jueces y el fiscal general y el corte en el que no ha respondido a lo de la carta de su mujer, eso los voy a necesitar para la tertulia. Esmeralda, me vas a contar luego las novedades, porque tenemos novedades sobre lo de Cataluña, último movimiento de Esquerra Republicana. Y muchas cosas más, porque Sánchez también ha cambiado de opinión otra vez sobre cuándo vamos a aprobar en España el nuevo Estado palestino. Aquí tenemos fiesta todos los días. Pero antes, la columna de opinión. Es viernes cultural de Agapito Maestre. Pido la paz y la palabra. Madrid. Fiestas de San Isidro, Plaza de Toros de las Ventas, manantial inagotable de sabiduría, tiempo de cultura, a todas horas. Sí, corridas de toros habrá el domingo 19 por la tarde, solo faltaba que no las hubiera. Y por la mañana, en la sala Antonio Bienvenida del Coso madrileño, habrá palabras, narrativas, pensamientos, diálogos, reflexiones sobre esta inmensa y grandiosa manifestación artística que son los toros. En esta ocasión se trata de la presentación de un excelente libro de Luis Cordón Albalá, magnífico aficionado de la Grada del Siete, dedicado a la historia de una ganadería mítica de reses bravas, Concha y Sierra. Es un libro bien escrito y con muy buenas fuentes. Las citas de los grandes escritores de toros son manejadas con gran solvencia y puestas como están aquí en el lugar adecuado. Emocionan tanto como ver una media Verónica de Morante a uno de Concha y Sierra, por poner un ejemplo. Disfrutará leyendo Blanca, Negra y Plomo, título del libro y divisa de la ganadería de Concha y Sierra, porque es amena su narración. Cuenta cosas de los toros de Concha y Sierra, desde 1873 hasta hoy, pero también nos cuenta sobre los toreros que los lidiaron, los críticos que los analizaron, y naturalmente aparece la historia de España. Vivan con fruición este tiempo de cultura y no dejen de asistir a esa presentación en una isla de libertad, como ha definido a las ventas el maestro de maestro en ciencias naturales y del toro bravo, don Miguel del Pino Luengo. Estamos en condiciones de asegurar, ha dicho Miguel del Pino, que ni el presidente Sánchez ni el ministro Urtasun asistirán a las corridas de toros de las ferias de San Isidro, lo que asegura que la Plaza de las Ventas será, para quienes lo hagan, una confortable isla de libertad. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.